Hola, en esta presentación vamos a trabajar los contenidos de la Europa feudal. Los tres puntos que vamos a trabajar va a ser el Imperio Carolingio, las segundas invasiones y lo que es el feudalismo. Cuando hablamos del Imperio Carolingio, hacemos referencia a este territorio en el que estaban ubicados, si os acordáis del tema anterior, los francos. El primer punto que tenemos que trabajar es el tema de los mayordomos de palacio. Voy a explicar qué era exactamente. En el reino de los francos, los reyes eran muy débiles y fueron dejando el gobierno en manos de altos funcionarios. Estos altos funcionarios eran los mayordomos de palacio. Uno de ellos fue Carlos Martel, que derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esta batalla es bastante importante ya que los musulmanes seguían su expansión hacia Europa y fueron ahí derrotados por los francos y detuvieron su avance y ya no pasaron de la península ibérica. El hijo de Carlos fue Pipino el Breve, que le llamaban así porque era muy bajito, y el principal acontecimiento de su reinado es que se hizo proclamar rey y que fue padre de Carlomagno. Carlomagno va a ser la persona más importante, de ahí viene el nombre de Imperio Carolingio, va a conquistar territorios en el centro de Europa, en el norte de Italia, incluso también algunos territorios en la península ibérica, como veis aquí. En el año 800 fue coronado en Roma como nuevo emperador de Occidente. Estableció su residencia en Aquisgrán, donde tenía su palacio. A nivel administrativo, pues dividió los territorios en dos tipos. Las marcas, en el que gobernaban los marqueses y tenía una función defensiva, y los condados, en los que gobernaban los condes. Para vigilar a condes y marqueses, creó un cuerpo diplomático bueno, un poco funcionarial que se llamaba los Missi Dominici, que se encargaba, como os he dicho antes, de vigilar a estos condes y marqueses. El imperio de Carlomagno se va a ir disolviendo, pues debido principalmente a su muerte. Era tradición que cuando moría el rey, pues pasaba a sus hijos. En un primer momento, cuando muere Carlomagno, pasa a manos de Luis el Piadoso. Y cuando muere Luis, como marcaba la tradición, pues se va a repartir el imperio entre sus tres hijos. Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Como veis aquí en el mapa, pues Carlos el Calvo tenía estos territorios, Lotario tenía esta región y Luis el Germánico tenían esta. Los tres hermanos van a estar en conflicto porque no estaban de acuerdo con este reparto y al final van a firmar un tratado, se llama Tratado de Verdún, del año 843, por el cual reconocen esta división territorial. A la muerte de Lotario, lo que van a hacer los hermanos es dividirse el territorio y, bueno, pues por un lado se creará el reino franco como una manera más estable y el Sacro Imperio Germánico, que será este espacio de aquí. En este contexto, en el siglo IX y X, en Europa se van a producir lo que se conoce como las segundas invasiones. La división en diferentes reinos, las continuas guerras entre ellos, van a provocar una debilidad de Europa y una falta de capacidad defensiva. Estos pueblos, que eran los vikingos, los magiares o húngaros y los sarracenos, van a aprovechar para invadir Europa. Podéis imaginar que el clima de inseguridad era muy grande, la población abandonó las ciudades y este hecho se vio también complementado con una profecía que sale en el Evangelio de San Juan que decía que en el año 1000 se iba a producir el fin del mundo. Así que os podéis hacer una idea de cómo la gente, viendo estas invasiones, esa falta de seguridad, se podían incluso hasta pensar que el fin del mundo era real. Bueno, si nos ponemos un poquito en los tres pueblos, pues bueno, los vikingos pues vienen de Escandinavia, norte de Europa, bueno, van a invadir las Islas Británicas, principalmente Dublín, Irlanda, norte de Francia, sur de Italia, en algún caso también la península ibérica. Los magiares o húngaros pues venían de las estepas asiáticas y se van a asentar, van a invadir la parte de Europa occidental. Los sarracenos, que eran piratas musulmanes del norte de África, pues principalmente pues las costas e islas mediterráneas. Si nos paramos un poquito en los vikingos, creo que resulta curioso pararse en algún par de hechos. Fijaros, los barcos que ellos hacían y usaban para navegar se llaman los drakars, barcos muy ligeros, pero a la vez con capacidad de carga y muy rápidos. Incluso les permitía remontar los ríos. Estos vikingos eran muy fieros. Cuando llegaban, la gente sabía que
que era muy complicado el defenderse, puesto que eran ataques muy rápidos y no daba tiempo a prepararse. Me gusta un poco contar un par de anécdotas porque es curioso porque siempre los vikingos asociamos con que el casco tiene cuernos y no es cierto. No se ha encontrado ningún casco vikingo con cuernos, pero bueno, ha llegado ahí hasta nuestros días esa imagen. Otra imagen que tenemos de los vikingos es que eran muy sucios, y os he de decir que aunque ahora nos sorprenda, para la época eran extremadamente limpios, ya que se dice que se duchaban una vez a la semana. Aunque ahora a nosotros nos pueda parecer como muy sucio, para la época era un hecho importante, no era habitual lavarse tan a menudo. Las armas eran la espada, el hacha, el escudo y bueno, pues un poco quería comentaros esto. Cuando hablamos de feudalismo nos referimos al sistema de organización social, económico y político que se da entre los siglos V y X. En este sistema tenemos que prestar atención a dos tipos de relaciones, entre el señor y el noble, llamadas relaciones de vasallaje, y entre el señor y el campesino. Vamos con la primera. Eh, los reyes, ante este clima que os he mencionado antes de inseguridad y de guerras, ellos no tenían un ejército propio, pues van a pedir ayuda a los nobles, que sí que eran caballeros, que tenían armas, que sabían luchar, y se va a establecer una relación entre el señor y el noble. El rey obtiene protección y el noble obtiene, pues en algunos casos al principio podía vivir en el castillo con el rey y en otros casos se les daba un territorio para que el noble lo ocupara y lo explotara. Ese territorio se va a llamar feudo, ¿no? Y de ahí viene el nombre de feudalismo. Se va a generar una serie de lazos personales, ¿no? Puesto que el señor tenía un vasallo a su servicio y este vasallo a su vez podía tener otros vasallos a su servicio. De tal manera que si el rey llamaba a su vasallo, este vasallo a su vez llamaba a sus vasallos y así sucesivamente. Con lo cual había una relación de dependencia entre todos ellos. Las relaciones del señor campesino van a ser en otro nivel, ya que los campesinos entregaban sus tierras al señor a cambio de protección. Ya os he comentado en la diapositiva anterior que el clima de inseguridad era muy grande y los campesinos estaban desesperados. Ellos no podían luchar, no tenían armas, no tenían caballo, porque el caballo era el arma más importante en esta época y entonces bueno, no les quedaba más remedio que someterse a un señor para buscar la protección. Cuando hablamos de sociedad, lo primero que tenemos que decir es que está organizada en estamentos. Un estamento es un grupo social con unas características determinadas y cada grupo tenía una función. Los tres estamentos que hay pues son la nobleza, el clero y principalmente los campesinos. Luego se van añadiendo más, burgueses, artesanos, pero principalmente la mayoría de la población era campesina. Se llamaba también de otra manera que son los oradores, los que oran, que son el clero, los viatores, que eran los nobles, los que luchan, y los laboratores, que son los labradores, los que trabajan la tierra. Fijaros en este texto, porque deja muy claro cuál era la función de cada uno de ellos. Os lo leo. La ciudad de Dios, que se cree una sola, está dividida en tres órdenes. Algunos rezan, a referencia al clero, otros combaten a los nobles y otros trabajan, es decir, los campesinos. Estos tres órdenes viven juntos y no soportarían una separación. Los servicios de uno de ellos permiten los trabajos de los otros dos. Cada uno alternativamente presta su apoyo a todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Que si los campesinos no trabajan la tierra, pues evidentemente estos no comen, los nobles ni el clero come. Si los nobles no combaten, pues la seguridad de los campesinos y de los religiosos pues están también en peligro y en una época en la que la religión era muy importante, si no hay nadie que rece, pues las almas de nobles y de campesinos pues también están en peligro. Luego se entiende que cada uno con su función tienen que trabajar los tres juntos para conseguir avanzar y sobrevivir. Cuando hablamos de los reyes en la Edad Media, tenemos que diferenciarlos muy nítidamente de los reyes de la Edad Moderna. En la Edad Moderna los reyes van a tener todo el poder, van a ser unos reyes fuertes, y en la Edad Media son unos reyes débiles. Van a depender mucho de las relaciones personales que tengan con otros nobles. Como os he dicho antes, sus ejércitos eran los que dependían directamente de sus vasallos. Ellos no tenían un ejército personal que les defendiera.
Incluso en los territorios, en esos feudos que entregaba a sus vasallos a cambio de protección militar, no tenían jurisdicción para imponer su ley, con lo cual en muchos casos el poder del rey era bastante limitado. Para ayudarse en las tareas de gobierno se va a crear la curia o Consejo Real, que es un grupo de personas que acompañan al rey, amigos y familiares que le van a ayudar en las tareas de gobierno. Hay que decir también que en este sentido no va a haber capital fija en los países, sino que los reyes van a ser itinerantes. La corte se va a ir moviendo por sus territorios de un lugar a otro. Cuando hablamos de nobleza, fijaros en este texto, guerreros son los que guardan nuestros burgos, los burgos son las ciudades, y también nuestra tierra, luchando con armas contra ejércitos que se nos aproximen. Ya os podéis hacer una idea que la principal ocupación de un noble era la preparación militar. Vivían en castillos, y ya veremos a continuación en algún detalle de los castillos. Distinguimos dos tipos de nobleza. La alta, formada por duques, marqueses y condes, y baja nobleza solamente son caballeros. Evidentemente el nivel de poder y de territorios pues es mucho mayor en la alta nobleza que en la baja. Los matrimonios eran concertados por intereses y buscando sobre todo la dote. Las mujeres recibían o daban una dote a su marido a cambio de este matrimonio. Esa dote solía ser normalmente en dinero o en tierras. El papel de la mujer en esta época, en una sociedad muy machista, pues se va a basar simplemente en la economía doméstica, es decir, en las tareas del hogar, en gestionar la casa, el castillo, el palacio y en dar descendientes, principalmente varones, para asegurar bueno, la continuidad de la familia en el poder. Como veis, pues los castillos solían tener una misma estructura, evidentemente pues una entrada, solía haber un foso para complicar el asalto de los ejércitos que venían de fuera, unas almenas, estas torres que tienen una función defensiva y de ver si viene el enemigo, un patio de armas, caballerizas donde están los caballos y evidentemente la muralla. Ya dentro también la estructura del castillo, pues había unas mazmorras, es decir, unas cárceles donde se metían a los delincuentes o prisioneros, una sala de recepciones donde se atendían a las visitas, la capilla para rezar y la torre del homenaje, que era donde vivía el señor del castillo. Y fuera de esa torre, pues está en el castillo, evidentemente, está la aldea, que es donde vivían los campesinos. Por último, como ya os he comentado antes, recalco esta idea, son educados para ser guerreros y normalmente las fases se pasaba de paje, escudero y caballero. Y cuando se investía caballero, pues había una ceremonia en que, bueno, una serie de símbolos en el que, bueno, pues se consideraba que la persona estaba preparada para ser caballero y, bueno, pues poner en valor sus actitudes y unos valores de la nobleza de ser un caballero. En tiempos de paz, lo que se dedican es a cazar y a los torneos. Todos hemos visto, esto se conoce como las justas, ¿no? Que combaten entre ellos para entrenar y por títulos. Y bueno, esta sabe que se cruzan los caballos y con la lanza el objetivo es derribar al otro caballero. Cuando hay guerra, pues los nobles convocan a sus vasallos y sus vasallos también a su vez a sus otros vasallos y a sus eh, ejércitos, y esto se conoce como hueste o mesnaz. Cuando hablamos del contrato de vasallaje, vamos a ver un poquito más en profundidad qué se hace referencia con esto. Había también una ceremonia en la que el vasallo se sometía al noble y se comprometían a los siguientes acuerdos. Del vasallo hacia el señor, pues evidentemente la protección y la ayuda militar en caso de que se le reclame. También le podía llamar para que le diera consejo. Y ayuda económica en tres casos. Una, si el señor era capturado, pues el rescate lo paga el vasallo. Si se casa la hija del señor, tiene que hacerle un regalo. Y también cuando el primogénito, es decir, el hijo mayor del señor, se arme caballero, pues también le tiene que dar un regalo. ¿Qué obligaciones tiene el señor hacia el vasallo? Pues primero de protección, segundo de sustento, es decir, le tiene que dar un feudo, aunque os digo, al principio esto no era así, sino que también le permitía alojarse en el castillo del señor, pero finalmente se estableció que era el feudo en la manera de dar este sustento, y defensa jurídica. Bueno, cuando hablamos de credo, pues hacemos referencia a la Iglesia. Tenemos que decir que el cristianismo en la Edad Media era la religión mayoritaria en Europa
y que esos territorios se conocían como la cristiandad. Eh, pues, el clero se dedica a dirigir la vida espiritual y la cabeza de este estamento es el Papa, que vive en los Estados Pontificios y la capital está en Roma, como ahora en el Vaticano. La influencia de la Iglesia en esta época era muy importante, ya que influía en todos los aspectos de la vida, incluso política, ya que influían algunos reyes, evidentemente en la vida social, ya que toda la gente seguía los ritos cristianos y los acontecimientos más importantes, la Iglesia estaba presente. El bautizo, comuniones, matrimonios, entierros, el calendario, las festividades tienen mucho que ver con la vida religiosa y en algunos casos se han fomentado o se ha organizado alguna guerra, como pudieron ser las cruzadas, que es ese conflicto en el que bueno, se trata de recuperar territorio santo en Israel y se mandan ejércitos para allá, que son los cruzados. El clero en general tenía una gran formación en leer y escribir, de hecho en esta época casi toda la gente era analfabeta y toda la cultura, todos los libros van a estar almacenados en monasterios, donde los monjes se dedicaban en muchos casos a copiar estos libros para bueno, pues que no se perdieran. Dentro del clero podemos dividir el alto clero y el bajo clero. El alto clero, evidentemente, el papa, obispos. Pues estos tienen grandes riquezas, incluso territorios. Y el bajo clero son sacerdotes y monjes que llevan una vida más modesta, viven en las iglesias, las parroquias, eh, etcétera. Hay que decir en este sentido, por terminar, que esta parte de riqueza también era una obligación a la iglesia de pagar el diezmo. Y cuando hablo de pagar hago referencia principalmente a los campesinos, ya que ni nobles ni iglesia, pues en esta época pagaban impuestos. Distinguimos dos ramas dentro del clero, el secular, eh, están encabezados por el alto clero que dirigen una diócesis, que es ese territorio que dependen de él, y debajo de ellos están los curas y los párrocos. Y luego está el regular, que sirven a Dios en soledad, llevan una regla de vida, deben de seguir unas normas, y en ese sentido pues están los franciscanos, los dominicos, así como los más conocidos, cada uno con su indumentaria y con su regla de vida o normas vitales para poder formar parte de esta congregación. El último estamento son los campesinos, que eran la mayoría de la población. Sus condiciones de vida eran muy, muy duras, trabajaban muchas horas, sus casas eran muy humildes, comían mal, poco, no tenían medicinas. Podéis imaginar que en este sentido es el estamento menos privilegiado. Distinguimos dos tipos de campesinos, los libres, que no dependen de ningún señor y van a trabajar unas tierras a cambio de un pequeño salario y no tienen que quedarse en el feudo, y los siervos, que sí que trabajan para un señor y viven en sus territorios. En las aldeas también podemos encontrar no solamente campesinos, sino también artesanos, herreros y carpinteros. Pues carpinteros creo que no hace falta decirlo, pero bueno, trabaja la madera, herreros el metal y artesanos por diferentes productos, pueden ser zapatos, pueden ser utensilios de cocina, etc. Fijaros en este texto en el que nos hablan de las obligaciones de los campesinos para, bueno, un poco hacer hincapié en las duras condiciones, ¿no? Por San Juan, los campesinos deben segar los campos del Señor y llevar los frutos al castillo. Después deben limpiar los fosos. En agosto deben llevar a la granja la cosecha de trigo. En septiembre deben entregar un cerdo de cada 8. A comienzos del invierno deben trabajar la tierra del Señor para prepararla y sembrarla. Por San Andrés deben entregar un pastel. Por Navidad 2 pollos y buenos y finos. Después la parte que les corresponde al Señor de cebada. El domingo de Ramos deben entregar 2 corderos. Después deben de trabajar en la herrería, ir al monte y cortar leña para el Señor y transportar hasta el castillo. Bueno, con esto os hacéis una idea de cuántas obligaciones y qué dura eran las condiciones de vida de ese estamento. Cuando hablamos del trabajo de la tierra, lo primero que nos tiene que llamar la atención es la escasa productividad. Las herramientas tan rudimentarias que usaban para la agricultura, pues lo que producía es que las tierras no rendían todo lo que podían dar de sí. La manera que tenían de trabajar las tierras se habla de rotación bienal y de barbecho. ¿Qué es esto de rotación bienal? Pues si imaginaros, si dividimos un territorio en dos parcelas, pues un año aquí se trabaja trigo, imaginaros, y aquí cebada.
pues al año siguiente se intercambia una cosa por la otra. Y el barbecho es dejar un territorio sin cultivar durante un año para que recupere fertilidad. La ganadería era un complemento a la agricultura y se usaba principalmente pues, para obtener pieles, lana y alimento. En el siglo X se produce un avance en ese sentido, ya que se mejoran las herramientas, como puede ser el arado, que veis aquí tirado por bueyes, y el molino, que va a producir también un avance en este sentido. En esta diapositiva tenemos un feudo, ¿vale? En el feudo distinguimos dos partes principalmente. La reserva, que son los territorios que explota directamente el señor y que son para él, todo lo que se saque de ahí es para él, y los mansos, que son territorios que cede el señor a los campesinos a cambio de unas rentas. En este territorio el señor feudal, que vive aquí en el castillo, tiene todo el poder de imponer la ley, de cobrar impuestos. A los campesinos tenían que pagar impuestos por usar el horno, por usar el molino, y los comerciantes tenían que pagar impuestos por pasar por el feudo o el pontazgo. Quien quisiera pasar por este puente también tenía que pagar impuestos. Entonces se dividía un poco en estas partes. Repito, la reserva, territorio en el que todo lo que saca de aquí es para el señor. El manso, territorios que cede el señor para los campesinos a cambio de unas rentas. Luego está la aldea, donde viven los campesinos, artesanos y demás. Y en ese territorio el señor tiene todo el poder jurídico y imponer la ley y de cobrar impuestos. En esta diapositiva os resumo otra vez los poderes del señor, pero los tengáis por escrito también. Y me reitero, pues en justicia era la máxima autoridad, él imponía las leyes y las sentencias, cobraba impuestos por uso de molinos, hornos, los lagares que es para la uva, también impuestos por peaje, por pasar por sus territorios y apuntado por los puentes, y luego también influía en la vida privada, desde los matrimonios, desde los días que tenía que ir al castillo a ayudarle a hacer determinadas labores, es decir, controlaba absolutamente todo, no solamente la vida laboral, sino incluso también la personal. Por último, en esta diapositiva tenéis un resumen de casi todo. Aquí tenéis, fijaros, eh, el castillo, qué vida tenían los nobles, cuál era la vida del clero, de la iglesia, cómo eran los campesinos y las partes de, bueno, pues aquí tenéis un monasterio, las funciones, tenéis el castillo, aquí tenéis el feudo y aquí la ciudad. Nos hace referencia ya a un modelo social en el que del siglo XI al XV, que ya es la última Edad Media, en el que se incorpora un nuevo grupo con mucha fuerza, que van a ser los burgueses. Pero eso ya lo veremos en otro tema. Espero que la presentación os sea útil para estudiar el tema y ya, pues muchas gracias.